Este paciente ha sido operado de apéndice. Pues, pues eso, a ver, haremos esto. Mm, Bueno, la apendicitis aguda sigue siendo una patología muy frecuente en todas partes del mundo. Es así que en Estados Unidos ah, al año hay 300.000 pacientes, que es hartísimo, ¿no? Entonces, es por los cirujanos que están en formación y hay un porcentaje de 6 a 7% de apendicitis aguda en en todo el mundo, es alto el porcentaje. Entonces, el diagnóstico sigue siendo difícil, es cierto, sigue siendo difícil con ese paciente. Ese paciente, por ejemplo, cuando el autor ha ido al hospital del sur, del hospital del sur se lo han devuelto a su casa, después de un día nuevamente ha ido al hospital, igual lo han devuelto, le han dado analgésicos y le han devuelto, y cuando ya al tercer día, cuarto día creo que ha vuelto, ya ha ido complicado. Pues que nosotros creo que ya lo hemos superado al quinto día ya desde el inicio de su sintomatología. Entonces, es así que se confían muchos colegas y se los envían a su casa con calmantes, ¿no? Entonces, eso pasa frecuentemente. En relación a la anatomía, sabes que es del intestino medio, se desarrolla hasta a las 8 semanas, como una pequeña, es de forma alargada, tubular, ¿ya? Tiene un epitelio, células neuroendocrinas, tiene células calciformes que producen moco, ¿no? Después, tiene una submucosa donde hay tejido linfático, principalmente en los niños, ¿no? La presencia de estos folículos linfoideos, que son más numerosos en el adulto, ¿no? Pero es más frecuente en los niños. Y ya veremos por qué es una de las causas más frecuentes de que se manifiesten en los niños. La indicación está dada a... ¿no? Doctor, La indicación, ¿perdón? ya no está proyectando la pantalla, doctor, y también creo que se le cortó el audio, o no sé si fue mi internet. A ver, puede ser. A ver, ¿cambia o no cambia? No de compartir, doctor. Pero dígame, pues, yo les he dicho que si estoy compartiendo, qué raro. Me dicen nomás, a ver, nuevamente voy a entrar. Está Ya. bien, doctor. ¿Desde qué parte? ¿Desde qué parte? A ver, vamos a ver si cambia. ¿Cambia? No, doctor. Ahora ¿No sí. cambia? Ahora cambia. Ya. Ahí está. Anatomía y embriología, ¿no ve? Sí, doctor. Ya. Entonces les decía de que en la anatomía hemos dicho que tiene una longitud de 7 a 9 centímetros normalmente, tiene un diámetro de entre 4 a 5 milímetros de diámetro, ¿no? Tiene un epitelio cilíndrico que es la misma del tracto digestivo grueso, ¿ya? Eh, lo más importante es que en la submucosa, principalmente en los niños, tiene ganglio linfático. Entonces, ese tejido linfático, entonces va a ser importante en las apendicitis en los niños principalmente. Está irrigado por la arteria mesentérica superior a través de la vena apendicular. Cambia, ¿no?
¿Ha cambiado? Ya. Véanse dónde se encuentra el apéndice normalmente. Se encuentra justo en la unión de las tenias del colon, ¿no? Entonces, justo su base está en la unión de esas tenias. Mira, acá se ve, existen 3 tenias normalmente en el colon, ¿ya? En la confluencia de las 3 tenias está la base apendicular. Entonces, nosotros para identificar el apéndice, buscamos la tenia y hicimos a la tenia. En relación al tamaño, hemos dicho que puede variar de 7 a 10 centímetros, perdón, de 7 a 9 centímetros, ¿no? Y de acuerdo a su localización de la punta, pueden ser retrocecal, pélvica, 30% y retroperitoneal 7 a 10%. Dependiendo dónde se encuentra la punta, el dolor va a estar localizado en ese sector. Dependiendo dónde se encuentra, con qué lugar, con qué parte del choca de la punta del apéndice, ¿no? Un momentito, por favor. Patología, dijimos de que normalmente ocurre por la obstrucción de un fecalito, ¿no? En ese diámetro de lumen que tiene es fácil de que se obstruya, ¿ya? De que se obstruya. Entonces, y la parte distal a la obstrucción se va a distender, ¿no? Se va a sobreinfectar con los gérmenes que existen, por tanto, se va a cortar, si se puede decir, el drenaje venoso, la irrigación, y provoca una isquemia inicialmente, una necrosis posteriormente. Eso es lo que le da a las fases de apendicitis aguda, ¿no? Entonces, los gérmenes que normalmente se encuentran en el apéndice secal son los mismos que se encuentran en el intestino grueso, ¿no? Vale decir que son los anaerobios, bacteroides fragiles, bacteroides Tetatocmicron, ¿no? Y Bilophila wassorfia, Streptococcus, y las aerobias, Escherichia coli, que son los más frecuentes, Streptococcus viridans, Streptococcus del grupo D y Pseudomonas aeruginosa. Esto está en el Savington por si acaso. ¿Ya? Generalmente el apéndice se perjura dentro de las 24 a 36 horas, ¿no? Dentro de las 24 a 36 horas. Por lo tanto, no debe pasar ese lapso de tiempo o la cirugía. O sea, lo más antes posible tiene que ser operado. Cuando ya se perjura, se hace una peritonitis, como en ese paciente que le he dado de alta ayer, un abdomen agudo, una peritonitis fatal de todo el abdomen. Entonces, ese paciente ya creo que ha estado más de 10 días inclusive internado, y la recuperación es más tardía, más compleja, ¿no? Por la peritonitis, ¿ya? Entonces, dependiendo de la peritonitis puede ser localizada, puede ser generalizada, ¿ya? Y los gérmenes que normalmente se encuentran son la Escherichia coli, bacteroides fragilis, Enterococcus y Pseudomonas aeruginosa. Entonces, son los gérmenes más de ese líquido intraperitoneal, ¿no? ¿Cuáles van a ser las causas de obstrucción? Van a ser el fecalito, que es lo más frecuente, la hiperplasia linfoidea, esto es en los niños, ¿no? La hiperplasia linfoidea más frecuentemente ocurre en los niños. Cualquier enfermedad respiratoria, por ejemplo, puede hacer que aumenten de tamaño los folículos linfoideos y van a obstruir el lumen y por lo tanto puede causar una apendicitis aguda.
principalmente en niños por la gran cantidad que hay de folículos linfoides. Puede ser por neoplasias, por tumores, restos de frutas, semillas, material vegetal, bario ingerido durante el examen que se llama colon por enema, o parásitos que vienen a ser los ascaris lumbricoides principalmente. Pero lo más frecuente es el fecalito. Por lo menos en los adultos, lo más frecuente es el fecalito. ¿Cuál va a ser la sintomatología? Obviamente va a tener un dolor. Tiene dos tipos de dolor, un dolor visceral y un dolor somático. El dolor visceral va a ser consecuencia de la distensión del apéndice secal. Y el somático cuando la punta choca con el peritoneo parietal del abdomen, ¿no? O sea, si la punta choca a nivel del ombligo, el dolor va a ser a nivel del ombligo. Si choca la punta a nivel de la fosa ilíaca derecha, va a ser a nivel de la fosa ilíaca derecha. O si choca y es más largo, puede ser, y esta choca a nivel de la parte media por la parte de la vejiga, entonces va a ser el dolor a ese nivel. Dependiendo del nivel choca la punta del apéndice con el peritoneo parietal, será el dolor. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial hacemos, en los niños se los separa el Savington, porque hace diagnóstico diferencial con adenitis mesentérica. Estas adenitis mesentéricas pueden ocurrir durante un cuadro respiratorio, ¿no? Entonces, una gastroenteritis aguda, invaginación intestinal, divertículo de Mecke, enfermedad intestinal inflamatoria. Esta enfermedad inflamatoria intestinal también puede pasar en los adultos, ¿no? A veces, unas 2, 3 veces me ha pasado, simulan el mismo dolor de apendicitis aguda. Cuando entramos a cirugía solamente vemos inflamación del intestino distal, ¿no? Entonces a eso le llamamos enfermedad intestinal inflamatoria, ¿ya? Torsión testicular en los varones y puede ser también diagnóstico diferenciar una infección urinaria, la necrolitiasis, la infección urinaria principalmente en las mujeres, ¿no? Mujeres en edad fértil, quistes de ovario roto, dolor pélvico intermenstrual del ciclo menstrual, endometriosis, torsión ovárica, embarazo ectópico, enfermedad inflamatoria pélvica. O sea, por esa razón es más difícil el diagnóstico en mujeres de edad fértil, ¿no? Entonces podemos hacer diagnóstico diferencial con muchas de estas patologías. Y en los ancianos podemos ser con diverticulitis, ¿no? O enfermedad maligna, ¿ya? Pacientes neutropénicos, ¿ya? Entonces, pacientes que tienen enterocolitis. Entonces, por esa razón, tenemos que saber hacer el diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial, principalmente en las mujeres, es más difícil este diagnóstico. ¿Cuál es la clínica? A la anamnesis, seguramente. Hay un cuadro clásico, donde el paciente te dice, he sentido dolor periumbilical o epigástrica, que en horas se va a ir hacia la fosa ilíaca derecha. Eso es el dolor clásico. Puede ir acompañado de anorexia, en un 70-80%, ¿no? Puede haber náuseas, diarrea, estreñimiento, obviamente una malestar general, un decaimiento o astenia, ¿no? Entonces, eso es lo que presenta el paciente. Y al examen físico, lo más característico es la fiebre, ¿no? La fiebre. Por eso hay pacientes que no saben designar bien qué es fiebre y qué no es fiebre. Entonces, a ver, generalmente lo que les preguntamos es si ha habido escalofríos. Si ha habido escalofríos, ha habido fiebre, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta de las alzas térmicas que ha presentado el paciente, ¿no? O sea, 38 grados, generalmente la fiebre es mayor a 38 grados, ¿no? Cuando ya está muy elevado puede haber, en caso de ya una peritonitis, pero va a ser peor, puede haber taquicardia, deshidratación, ¿no?
cuadros de abdomen agudo, ¿ya? Entonces, acá hay el punto de McBurney, está Bloomberg, puede haber Bloomberg positivo, ¿no? ¿Ya? Y esto se toma en cuenta en una distancia imaginaria entre la espina ilíaca anterior superior y el ombligo, se hace traza una línea. Entre los dos tercios internos y el tercio externo está el punto de McBurney, ¿no? Ahí es donde se toca el apéndice y si hay mucho dolor, entonces podemos decir de que probablemente sea una apendicitis. Y hay un sinfín de signos. Los más frecuentes que está indicando su libro es el signo de Zobsin, que es una maniobra donde se presiona en el lado izquierdo el colon y el paso del aire hacia el lado derecho hace que sienta dolor el paciente. El signo del obturador, ¿no? Esto es un dolor en cuadrante inferior derecho por la rotación interna de la cadera. El signo del psoas, ¿no? Un dolor a la extensión de la cadera ipsolateral. ¿Lo ve? Entonces, esos son los signos más frecuentes. En Internet van a encontrar más de 36 signos, pero que no tienen una significancia. ¿Qué exámenes se puede hacer? Hay que hacer, obviamente, exámenes de laboratorio, un hemograma y un parcial de orina, principalmente en las mujeres, ¿no? Un hemograma donde lo más probable es que vamos a encontrar una leucocitosis con desviación a la izquierda, ¿no? Con predominio de neutrófilos, ¿ya? Y a veces puede haber callados, dependiendo del tiempo de evolución de la apendicitis aguda, ¿ya? Entonces, los leucocitos están presentes en un 90%, no en el 100%, porque hay pacientes, principalmente los adultos mayores, que en los que tú les haces laboratorio y a veces no hay leucocitos, lo cual no descarta el cuadro. Por esa razón, hace mucho la clínica, ¿no? Para el diagnóstico. Tiene que hacer sí o sí un parcial de orina, principalmente de mujeres, hemos dicho, porque casi las mujeres siempre tienen problemas de infección urinaria, ¿no? Para hacer diagnóstico diferencial. Además, se tiene que hacer prueba de embarazo. Por ahí es un embarazo ectópico roto, ¿no? Entonces tiene que hacer una prueba de embarazo sí o sí, pacientes en edad fértil. La proteína C reactiva también puede ser un factor que nos ayuda, pero no es tan sensible, ¿no? Ni tan específico de la apendicitis aguda, ¿ya? Entre las pruebas de imagen, generalmente podemos pedir de lo más fácil a lo más complejo. Primero hacemos una radiografía simple, una placa radiográfica, ¿no? Que no es tan específico tampoco, sino carecen de una sensibilidad y especificidad, pero te puede ayudar, nos puede hacer ver la presencia de un fecalito calcificado en la fosa ilíaca derecha, o también puede hacernos ver niveles hidroaéreos en ese nivel, porque al proceso inflamatorio se apelonan los vasos intestinales. Entonces, cuando vemos eso, entonces podría estar formando un plastrón apendicular, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos muestra la radiografía. Pero si lo podemos solicitar, primero que solicitamos una plaquita radiográfica de abdomen de pie. Después viene la ecografía, ¿no? La ecografía, aunque aquí está la TAC. Es que la TAC con contraste teóricamente es la más específica, ¿no? Que nos ayuda a diagnosticar la apendicitis aguda. Pero en nuestro medio no hay pues TAC, no hay tomografía, ¿no ve? Si es que hay, pero cuesta tomografía. Entonces, por lo menos en la práctica diaria en el hospital, nunca hemos pedido tomografía para la apendicitis aguda. Tampoco ecografía. Hemos pedido ecografía para descartar otras enfermedades, para descartar, por ejemplo, un quiste de ovario, ¿no? Un embarazo ectópico roto. Entonces, para eso sí. Entonces, en la TAC muestra esta imagen. Mira, vean la claridad con que muestra esta imagen y aquí el apéndice, ¿no? Entonces, ahí muestra la apendicitis aguda. Por eso la TAC sería el gol estándar para diagnosticar la apendicitis aguda, teóricamente, según la literatura.
el gol estándar, la tomografía, con contraste. Pero en la práctica, por lo menos en nuestro medio, no es así, ¿no? La ecografía sí se puede hacer, tiene un costo más económico, más fácil de realizarle, puedes hacer las veces que quieras, ¿no? Entonces, pero es muy operador dependiente. No hace mucho, hace una semana, creo que me han hecho operar un apéndice donde la ecografía decía apendicitis aguda. Cuando lo he operado no era nada, ¿no? No había nada, absolutamente nada. Solo que había un poco de sangre porque ha visto en su periodo menstrual la paciente. O sea, hay esos errores. Entonces, la ecografía tampoco es específico, ¿no ve? Puede tener una sensibilidad de 78-83%, pero dependiendo de quién lo hace, ¿no? Es muy operador dependiente la ecografía. Ahí está, ¿no? Así puede mostrar la ecografía de una apendicitis aguda, de un corte transversal, ¿y no? Es lo que muestra, ¿ya? Una apendicitis aguda. Es apéndice normal, y esta es la apendicitis, ¿no? O sea, acá se ve bien bonito la circunferencia, acá ya no se ve, ¿no? Está inflamado, acá totalmente se pierde, ¿no? Entonces, eso es muy operador dependiente. La resonancia magnética, peor. La resonancia magnética debe estar por los 4.000 a 5.000 a 6.000 bolivianos ahorita. Entonces es imposible que se hagan hacer los pacientes, ¿no? Aunque tiene una especificidad y sensibilidad alto, 98%, pero no se hace, ¿no? No hacemos. Yo en todos los años que he tenido de cirujano nunca he pedido resonancia magnética, tampoco tomografía, ¿no? El tratamiento es la apendicectomía. Obviamente la apendicectomía lo más antes posible, chicos, ¿no? Lo más antes posible. Entonces no podemos tardar. Y la clave es no dar analgésicos. En cualquier dolor abdominal, inicialmente no dar analgésicos, porque los analgésicos lo van a enmascarar el cuadro, ¿no? Entonces, ya la apendicectomía puede ser la convencional, la abierta, o la laparoscópica. Dentro de lo que es la abierta se puede hacer variedad de incisiones. Podemos hacer la de McBurney, que es oblicua, la de Zoki Davis, que es horizontal, y mediana cuando sospechamos de una peritonitis generalizada, ¿no? Entonces, en caso de peritonitis generalizada, tenemos que hacer una incisión mediana, supra e infraumbilical y hacer un lavado exhaustivo de toda la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Y es un paciente que hemos operado, vean la inflamación del apéndice, ¿no? Esto es a través de una incisión de McBurney. Una pequeña incisión la hemos hecho y a través de eso lo hemos operado, ¿no? Entonces se puede hacer incisiones pequeñas. Pero actualmente ya no, el gol estándar es la laparoscópica, ¿no? La laparoscópica. En este apéndice, si se fijan bien, la parte distal es donde está inflamada más que todo. Acá debe estar obstrucción, ¿no? Y la laparoscopía. La apendicectomía laparoscópica, actualmente preferimos hacerla la apendicectomía laparoscópica, ¿no? Entonces, ya no, ya no hacemos prácticamente abierta, ¿no? Entonces, inclusive nos ayuda mejor la laparoscopía para ver si tiene algún problema ginecológico más, ¿no? A veces los pacientes tienen quistes de ovario más, entonces podemos resolver por ahí el error diagnóstico tenemos como apendicitis y encontramos quiste de ovario, entonces lo resolvemos eso más, ¿no? Entonces, eso es en relación a la apendicitis aguda, chicos. No sé si tienen alguna pregunta.
¿Cómo? ¿Cómo? No. Sí. A ver, repetí. Sí, en José Leca derecha. Ya. No es muy frecuente. Lo único que he podido encontrar es que puede haber un dolor en hipogastrio, ¿lo ve? Que te puede confundir con un proceso inflamatorio de la vejiga o una infección urinaria de la vejiga, ¿no? Entonces, porque si fuesen más largos los apéndices, entonces, como dice la literatura, 33 centímetros, casi iría hasta el otro lado, hasta la fosa ilíaca derecha, izquierda. No, nunca he visto, nunca hemos visto eso. Lo máximo que hemos visto es un dolor en hipogastrio, ¿no? Que nos hace confundir a veces con una infección urinaria. Casi siempre es lo característico, ¿no? Es percibir el dolor más en fosa ilíaca derecha, más en fosa ilíaca derecha. Al inicio del cuadro, el paciente puede sentir dolor en epigastrio a veces, en epigastrio o periumbilical, ¿no? Entonces, y de ahí, casi siempre el dolor clásico se va a irradiar hacia la fosa ilíaca derecha en horas, ¿no? En horas, desde el momento que inicia. Eh, yo no sé por qué tanto, yo creo que no tienen mucha experiencia, como ese paciente que hemos visto 3 veces ha ido al hospital y no le han podido diagnosticar, ¿no? Ya lo diagnostican cuando ya tienen un abdomen agudo, no sé, ¿ya? Por eso lo envían al hospital. Entonces, hace mucho el conocimiento de la clínica, ¿no? A ustedes, por ejemplo, ya no tendría que pasarles por alto, si lo leen bien la literatura y lo comprenden bien, ¿no? Algo más, chicos. Doctor, una pregunta. Para apendicitis hay varios Sí. signos semiológicos que se hacen en el examen físico para diagnosticar apendicitis. Pero usted, en su experiencia, Ujú. ¿cuáles serían las maniobras que son de mayor Lo más utilidad frecuente para... que hemos visto. Sí, lo más frecuente, lo que más hace usted para Ah, diagnosticar apendicitis al examen físico. el signo de Zobsin, el signo de Zobsin y del psoas, ¿no? En el Zobsin hacemos presión en el lado contralateral, en la fosa ilíaca izquierda, y con la presión el gas se viene hacia el lado derecho y eso provoca la distensión, provoca dolor. Y el paciente claramente dice, ¿dónde sientes dolor? Le preguntas y le dice, aquí, en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Eso. Otra cosa que hacemos es el psoas, por ejemplo, flexionamos el muslo contra en la parte hacia el abdomen, ¿no? Y ahí siente más dolor. O del obturador también puedes hacer. Esos son los más frecuentes que está descrito en el Savington también, porque después otros signos, a ver, si entran a internet va a encontrar más de 36 signos, pero difícil de identificar, ¿no? No es tan así. A veces es suficiente esos signos que conozcas para diagnosticar. El Bloomberg, signo de Bloomberg, ¿no? El Bloomberg es lo más frecuente. ¿Qué es el Bloomberg? O sea, hace una presión en una línea entre la cresta ilíaca anterior superior y el ombligo, entre los 2 tercios internos y el tercio externo.
en ese punto, si presionas y sueltas y hay dolor, entonces signo de Bloomberg positivo. Bloomberg positivo. Ok, Doc, gracias. Y una preguntita más tengo. Usted dijo que en Ujú. sí para las apendicitis el tratamiento de primera línea como tal es la apendicectomía, pero recuerdo que en una de los Sí. pases de visita, cuando eran ahí con los pacientes en el tercer piso, uno de los doctores que estaba ahí Ujú. dijo que en un tipo de apendicitis que era de la poliperplasia folicular, que creo que era el que era más frecuente en los niños, en sí creo que Ujú. no se podía hacer apendicectomía, se puede hacer otro tipo de tratamiento conservador, algo así me acuerdo que ha dicho, pero ¿usted qué opina al respecto? No sé si será esto lo que te voy a decir. Lo más frecuente en los niños es la linfadenitis mesentérica. Lo más frecuente. Entonces, muchos cirujanos pediatras entran con diagnóstico de apendicitis y no encuentran apendicitis. La apéndice está normalito. Y lo que encuentran es una adenitis mesentérica, ¿no? Y la adenitis mesentérica puede ser por procesos infecciosos de unos cuadros respiratorios, gastroenteritis, ¿no? Entonces, eso es lo que más frecuentemente se ve y eso no se opera, pues. No se opera eso. No sé si se habrán referido a eso. Lo que sí Mm, es que durante el COVID nadie quería operar. En el mundo entero había una charla, por ejemplo, mundial, ¿no? Donde, donde decían de que no había que operar, había que enfriar el apéndice. Pero eso ha sido puro comentario porque tampoco se puede hacer. Y al final se decidió nomás en que sí o sí hay que operar el apéndice, ¿no? ok, doctor, Algo más. gracias. Doctor, ¿qué opina de las apendicectomías preventivas? ¿Hay algún riesgo en esos procedimientos? Bueno, todo cirugía siempre tiene su riesgo, ¿no? Desde el momento de la anestesia, todo eso. Tiene su riesgo. Pero está escrito en los libros de cirugía. Hace años, bueno, actualmente yo creo que ya no, porque ahora ya los barcos que viajaban 6 meses, un año, ¿no ve? Esa gente que hacía esos recorridos, hacía operar antes de ir en barcos, justamente como prevención, para no tener problemas de apendicitis aguda durante su viaje. Pero actualmente ya no, porque hay barcos que tienen hospitales, ¿no ve? Esos cruceros que ahí existen ahora, todos tienen hospitales donde se puede hacer cirugías, cualquier tipo de cirugía, ¿entiendes? Entonces, hasta hace buenos años, creo que hasta el siglo antes del 19, yo creo que era así, todavía yo he aprendido así, como que se hacía apendicectomías profilácticas para que viaje. Ahora, otra cosa son las apendicectomías incidentales, como me ha pasado a mí hace una semana, ¿no ve? En la ecografía decía apendicitis aguda, tenía una leucocitosis de 13.000 el paciente, entro y no había apéndice, o sea, no estaba el apéndice inflamado. Sí, lo que he encontrado es un hemoperitoneo, pero tampoco era alto, ¿no? Ya he visto en su periodo menstrual el paciente y seguramente a partir de ahí se ha desarmado y eso le ha causado dolor, ¿no? Entonces le hemos aspirado, pero de paso le hemos hecho una apendicectomía más. ¿Qué se llama eso? Una apendicectomía incidental, ¿no? Porque he entrado con un diagnóstico de apendicitis aguda y no era, ¿no ve? Profiláctica sería sí, sabiendo que no tiene apendicitis, pero entro a sacarle el apéndice. Eso es la profiláctica.
Algo más. Y aparte de las complicaciones de perforación y peritonitis, ¿hay otras más, doctor? Hay una complicación que es mortal, la pileflebitis, ¿no? La pileflebitis. ¿Qué es la pileflebitis? Es la trombosis séptica de la vena porta, ¿no? Eso causa mortal. Yo he visto unos 2 pacientes, pero que no han muerto, han salido más bien. Pero sí, esa es una de las complicaciones más graves, la pileflebitis. ¿Por qué? Porque el apéndice recoge sangre venosa, ¿no ve? Y va hacia la porta, ¿no ve? A través de la vena mesentérica superior, ¿no ve? Entonces se coge sangre junto con la vena mesentérica inferior y la vena esplénica van a conformar la vena porta e ir al hígado, ¿no? Y si estás recogiendo sangre venosa infectada de ahí, entonces va a llegar al hígado y puede causar una sepsis fatal. Por sepsis se mueren los pacientes. ¿Entienden eso? No está descrito, creo, en los libros. Algo más. Lo que hemos encontrado más frecuentemente es la pélvica, o sea, la parte interna, la parte interna. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Y actualmente el gol estándar es la apendicectomía laparoscópica, chicos, ya no se hace mucho abierta. Obviamente si es antes de las 36 horas, ¿no? Lo más difícil es diagnosticar en la mujer, por los diagnósticos diferenciales que hay. Un ratito, por favor. Hola, hijo. Hola. Hola. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, ¿y en qué casos usted dijo que la apendicectomía laparoscópica es la primera elección, ¿no? Pero ¿en qué casos tendría que la cirugía convertirse a una cirugía, apendicectomía abierta? Los casos de peritonitis generalizada. Por la paroscopía a veces no logras lavar muy exhaustivamente, ¿no? Una peritonitis generalizada. Un abdomen agudo está distendido, las asas intestinales están distendidas, ahí ya no te animas a hacer la paroscopia. Directamente lo abres. Este paciente yo directamente lo he abierto, yo no he hecho la paroscopía, ¿no? La parotomía exploratoria se hace. Entonces, hay que lavar, porque la secreción purulenta se va a toda la cavidad abdominal, se disemina toda la cavidad abdominal, subdiafragmáticos, a todos los espacios, ¿no? Ok, doctor, gracias. Así que, algo más. Algo más, chicos.
¿Nada más? Ya. Recuerden siempre que en las mujeres en edad fértil es más difícil el diagnóstico y tienen que saber hacer diagnóstico diferencial con todas esas patologías. No se olviden. Y nunca dar analgésicos en dolores abdominales. Es el peor error que todos padecemos. Todos, hasta los médicos, hacemos eso. ¿No? Si en tu casa te duele la barriga, lo primero que haces es tomarte un calmante, ¿no? Entonces, a las mujeres sí les duele en sus etapas de periodo menstrual, ahí sí pueden tomarse un antiespasmódico, pero si es un dolor distinto, no. ¿Está bien? Listo, chicos, entonces nos vemos el lunes. Hasta el lunes, doctor. Ah, el lunes es feriado, ¿no? Y Sí, sí, el lunes es feriado. Ya, el martes entonces el tema. ¿Qué tema será? Se van a fijar ustedes. Me avisa. En el Ok, tablero, en el doctor. segundo piso ponen. Ya, nos vemos. hasta el martes, doctor. Hasta martes, Hasta doctor. luego. Saludos, doctor.